Hola mis queridos amigos, familia y hermanos, una vez más, y gracias por acompañarnos en un estudio más. Bienvenidos, agradecemos por el tiempo que nos prestan y por permitirnos entrar en la comodidad de sus hogares. Gracias porque ustedes fielmente nos acompañan en donde están. Y en este pequeño estudio que vamos a realizar en este momento, aprenderemos otro tópico, y el título de nuestra lección de hoy es lo que la Biblia enseña de la oración. ¿Qué es la oración? Bueno, vamos a responder esta pregunta un poco más adelante, pero sin antes invitarles una vez más para que compartan este video, comparten este estudio, inviten a su familia, amistades, para que juntos podamos estudiar, ya que en este tiempo en el que vivimos, en muchos lugares, mucha gente no se anima a salir todavía para asistir a una iglesia. Y gracias a la tecnología, pues no necesitan salir de sus casas. Podemos llegar hacia la comunidad de sus hogares y poder estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por esa bendición. Así que no puedes quedarte solo estudiando. Tienes que compartir este estudio, tienes que invitar a tus amistades, tu familia. Quizá usted no se anima todavía a dar un estudio bíblico, pero puedes invitar a tus amistades y así, o a tu familia. Juntos podemos estudiar. Bien, aprenderemos un poquito más acerca de la oración en esta ocasión, pero antes les invitamos a escuchar un lindo canto y en un momento regresamos. Se humilla en mi rostro.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de ir al estudio de la Biblia, les invito a inclinar su rostro para orar. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra, pero no queremos hacerlo sin tu presencia en nuestro medio. Por eso te invitamos, acompáñanos, enséñanos tu palabra y bendiga a nuestros amigos, familia y hermanos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos acompañen en este momento al estudiar tu palabra. Ayúdales a entenderla y que con tu ayuda podamos ponerla en la práctica. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título de nuestra lección, como les decía al principio, es lo que la Biblia enseña de la oración y la fe. ¿Qué es la oración y qué es la fe? Bueno, Ellen G. White escribió una frase muy bonita en un libro pequeñito llamado El Camino a Cristo. Y para mí es la mejor descripción de lo que es la oración que hizo persona alguna. Y la descripción y la frase que ella escribió es la siguiente. La oración, dice, es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Interesante. La oración, en pocas palabras, no es otra cosa más que platicar con Dios, hablar con Dios, derramar nuestra alma delante de Dios. Bueno, Jesús cuando estuvo en la tierra también enseñó a sus discípulos sobre la oración y cómo orar. Los discípulos cuando vieron a Jesús orar, de hecho toda la vida de Jesús sobre la tierra fue una vida de oración. ¿Y qué ejemplo nos dejó? Por eso en ellos se escondía el secreto de su poder para sanar enfermos, para libertar a los endemoniados y para resucitar aún a los muertos. Vivió una vida de oración y no oraba 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. La Biblia tiene registros sobre la vida de oración de Jesús. En algunas partes de los evangelios encontramos a Jesús madrugar para orar. En otras partes lo encontramos orando toda la noche. Así que, ¿pero en qué consistió? ¿Cómo es que él pudo vivir una vida de oración? Hay personas que dicen, bueno, apenas comienzo a orar y ya no sé qué decir a Dios. Bueno, claro, porque no hemos llegado a entender realmente el significado de la oración. Para muchos, la oración es como un rezo. Y rezar no es otra cosa más que repetir una oración escrita por alguien más. Pero la Biblia no enseña que la oración es un rezo o repetir palabras escritas por otra persona. Simplemente es hablar con Dios, sacar lo que hay dentro de nuestro corazón y compartirla con Cristo. Bueno, en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5, Jesús escribió lo siguiente. Antes de ir a la primera pregunta de nuestra lección, leamos lo que Jesús escribió sobre la oración. Nos dice lo siguiente: cuando ores, le dice a sus discípulos, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y de ahí viene lo que llamamos la oración modelo, que dice, vosotros pues oraréis así: Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Leí Mateo capítulo 6, del versículo 5 hasta el 9. Pero qué interesante, Jesús dice que al orar
no seamos como los hipócritas. Al orar, no seamos como los gentiles. Los hipócritas que describe él aquí simplemente oraban para ser vistos por las personas, para que la gente dijera de ellos, qué cristiano, qué espiritual, qué gente más bella que vemos aquí. No. O como a los otros, que los llama Jesús gentiles, que usaban repeticiones, expresando palabras y cosas que ni ellos mismos entendían ni sabían qué expresaban. Bueno, Jesús nos dice entonces, cuando usted ore, entra en tu cuarto, si es cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, dice, y el Padre, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que, qué lindos consejos que nos da el Señor Jesús aquí acerca de la oración. Así que la oración simplemente es abrir el corazón a Dios. Es compartir lo que hay dentro de nuestro corazón. No es repetir algo aprendido en otro lado, no es repetir algo escrito por otra persona, sino simplemente expresar lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero vamos a aprender un poquito más de esto a medida que estudiamos. Vayamos en nuestra primera pregunta entonces en nuestra lección, que dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Bueno, para responder esta pregunta vamos al libro de Daniel capítulo 9, y verso 3, que dice lo siguiente. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La pregunta fue, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Bueno, en la lección anterior habíamos aprendido que el ser humano, al ser creado por Dios, en su estado de perfección, hablaba cara a cara con Dios. Adán no necesitaba orar, no necesitaba tener fe y creer que Dios estaba ahí. No, él podía ver a Dios ahí. Así que, pero tristemente el pecado entró y eso arruinó todo el plan de Dios para la vida de felicidad que Él tenía para el hombre sobre la tierra. Así que, y ahora nosotros necesitamos escuchar a Dios a través del estudio de su palabra. Nos comunicamos con Dios a través de la oración. Por lo tanto, la oración es el medio que Dios dejó para que nosotros, los seres humanos, todavía nos comuniquemos con Él. Miren qué gran amor tiene Dios para con nosotros. Él podría abandonarnos. Después de todo, nosotros escogimos nuestro propio camino de caída, de errores, y podría habernos abandonado, pero no. Su amor es tan grande para con nosotros que lo que Él más quiere es comunicarse con nosotros. No es que Él no sepa lo que pasa en el mundo, lo que pasa en tu vida. No es que no conozca tus problemas, tus necesidades, tus angustias, tus enfermedades. Simplemente Él quiere que a través de la oración nosotros nos acerquemos más a Él. Porque la oración en realidad no baja a Dios del cielo hacia nosotros, más bien la oración nos eleva hacia Dios. Por eso es importante orar. Todos los profetas en el pasado vivieron una vida de oración. La experiencia de Daniel, en cuyo libro leímos este texto, Daniel nos dice, volví mi rostro a Dios buscándole en oración, en ayuno. Él aprendió a vivir una vida de oración y en ello consistió el secreto de su poder para vencer también como Jesús cuando vino más tarde aquí en la tierra. Así que, ¿cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. En cualquier momento de tu vida, por más difícil que sea, busca a Dios en oración. Dios te escucha. Hay otros pasajes de la Biblia, lindos pasajes que nos habla acerca de cuán atento está Dios para escuchar a sus hijos.
inclina su oído para escucharnos. Así que ninguna palabra que nosotros expresemos en oración, que Dios no la vaya a escuchar. Ten en cuenta en eso, que cada vez que usted ora, Dios escucha todo lo que usted le dice en oración. Así que vale la pena orar, porque a través de la oración nos comunicamos con Dios. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la oración? Bueno, vamos a leer un poquito acerca de una historia interesante en el primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 9 hasta el 15. En este capítulo relata la historia de una mujer llamada Ana. En realidad solamente voy a resumir esta historia por cuestión de tiempo. Ella no podía tener hijos y anhelaba tener un hijo, soñaba tener un hijo. Pero, ¿quién le podría ayudar en esa circunstancia? En la vida muchas veces nos topamos con situaciones que están fuera de nuestro control. No podemos hacer nada para solucionarlos. Pero entonces ella conocía al Dios vivo. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros los cristianos. No es que no pasemos por situaciones difíciles. Como el mundo ha caído, por lo tanto, no somos inmunes a las tragedias que pasan en el mundo. Pero conocemos a Dios, sabemos a quién acudir en momentos de dificultades. Así que ella no dudó en acudir a la iglesia, al templo que tenían entonces, y comenzó a orarle al Señor. Pero es interesante, según el relato de 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, del 9 al 15, relata de que ella al orar en el templo se arrodilló y solamente movía sus labios, ni siquiera se escuchaba lo que decía, y lloraba delante de Dios, derramaba su alma delante de Dios. Y el sacerdote, quien atendía el templo entonces, al verla, la tuvo por ebria. «Estás borracha», le dice. Pero ella sabía de su angustia y le dice al sacerdote: «No, Señor, sino que tengo una angustia en mi corazón». Bueno, así que el sacerdote le dice: «Bueno, que Dios escuche tu oración, ve en paz». Interesante, porque después de un tiempo, esta misma mujer volvió al templo. El sacerdote no sabía ni qué pedido había hecho delante de Dios. Sabemos nosotros a través de la lectura que ella pedía un hijo. Increíblemente, Dios escuchó su oración y le dio un hijo, quien llegó a ser más tarde el gran profeta Samuel. Ella le había prometido a Dios que si le diera un hijo, se lo devolvería a Dios. Y así tan pronto creció, cumplió un año, el niño Samuel se lo llevó al templo. Así que Samuel tuvo el privilegio de crecer en el templo y aprender de la ley de Dios, aprender del maestro que era el sacerdote. Creció ahí, aprendió de Dios. Y así llegó él a ser un profeta. Así que, ¿qué es la oración? Ana dice que derramó su alma delante de Dios, lloraba delante de Dios. No expresaba audiblemente su oración porque el sacerdote no lo podía oír, pero en su corazón oraba. Cuán interesante es este dato, porque no necesitamos gritar a Dios. Hay momentos en la vida en que uno hace oraciones en público, oraciones de agradecimiento, oraciones dentro de la familia, oraciones por la comida, pero en otras ocasiones hay que hacer oraciones en secreto, porque el Padre, quien ve en secreto, nos recompensará en público, así lo dijo Jesús. Así que sin necesidad de expresar su oración, sino en su corazón, le comunicó su pedido a Dios y Dios escuchó su oración. Así que no te preocupes si tienes un pedido especial.
ni siquiera sabes cómo expresarla, no encuentras palabras cómo expresarla a Dios, no te preocupes por ello. Dios sabe cuál es ese pedido que quieres presentarlo ante Dios. Dios lo comprende aunque usted no lo sepa expresar, aunque usted no lo alcance a expresar, pero si dentro de tu corazón diriges tu alma, diriges tu pensamiento al Señor, Dios escucha esas oraciones. Así que, ¿qué es la oración? No es otra cosa más que hablar con Dios. Esa es la respuesta a la pregunta número 2. Vayamos rapidito a la pregunta número 3, que dice, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Bueno, usted ya sabe la respuesta de esta pregunta y por supuesto la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 15, que dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto poder cree usted que tiene la oración sincera? Bueno, acabamos de leer en la palabra de Dios, tiene mucho poder. Esa es la respuesta. Pero qué interesante es de que usted tome en cuenta este dato. ¿No es la oración hecha por los llamados por Jesús hipócritas o por el otro lado, por los gentiles, usando repeticiones, por los hipócritas a quienes Jesús se refirió? Esas son las personas que repetían, hablaban y expresaban cosas que no nacían de sus corazones. Orar con sinceridad significa que usted le dice la verdad a Dios, lo que usted siente en su corazón. Muchas veces tienes que orar expresando lo que sientes en tu corazón, la verdad que sientes en tu corazón delante de Dios. Si estás enojado, exprésale eso a Dios. Si en un momento no sientes ganas de orar, pues vaya a Dios, dígale eso. Señor, no tengo ganas de orar. Y ya con eso ya estás orando. O sea que esa es la sinceridad. No es ir a Dios, Señor, gracias porque me diste vida en este día. ¿Cómo que gracias si no te fue bien en el trabajo? Tuviste problema con el jefe, te peleaste con el compañero de trabajo, te fue muy mal en el día. Llegaste cansada del trabajo a casa y le dices al Señor, gracias Señor por este día. Nosotros necesitamos ser más sinceros con Dios. No es que Dios no sepa la verdad, lo que ocurre en la vida. Simplemente nosotros mismos nos engañamos. Por eso Jesús nos dice que al orar, no seamos como los hipócritas, no seamos como los gentiles, sino que seamos sinceros a la hora de orar. Por eso Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, tiene mucho poder. Tenemos que expresar lo que sentimos en nuestro corazón. A veces estamos tristes, estamos desilusionados, no conseguimos empleo, no tenemos lo que queremos y hay que expresar la verdad a Dios. Y cuando usted hace eso, se dará cuenta que no vas a orar un minuto nada más. Cuando usted platica con un compañero, con un amigo, ¿verdad que pasan horas y horas y horas platicando? ¿Pero de qué hablan? No planifican hablar, simplemente sale lo que sienten en su corazón. Lo mismo deberíamos hacer con Dios. Y cuando seamos sinceros en nuestras oraciones, usted verá que va a pasar no un minuto, 5 minutos, 10 minutos, quizá horas y horas platicando con Dios. Ese es el secreto de Jesús. Por esa razón Jesús oró mucho tiempo y pasó mucho tiempo orando, noches enteras. No repetía una oración aprendida o leía una oración en algún libro por ahí, sino que le contaba a su Padre todos los problemas de la humanidad. Le contaba a su Padre sus preocupaciones y por esa razón pasaba mucho tiempo en oración. Así que
¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Mucho poder. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿En nombre de quién debemos orar? Bueno, dice Juan 14:13, el Evangelio de Juan. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En nombre de quién debemos orar? Claro que en el nombre del Señor Jesús. Porque esta es la oración modelo que nos enseñó Jesús. No para repetir el Padre Nuestro cada vez que necesitamos orar, sino más bien el Padre Nuestro es una oración modelo con un significado profundo que no hemos alcanzado a entenderlo por completo. El Padre Nuestro es un modelo nada más, no es para ser repetido cada vez que necesitamos orar, pero al menos hay principios descritos por Jesús ahí para saber cómo orar. Jesús comenzó su oración con el Padre Nuestro y así debemos hacer nosotros. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y después viene el cuerpo de la oración que consiste en decir a Dios todo lo que nosotros queremos decirle. Y después, por supuesto, terminamos en el nombre de Jesús, porque es a través de los méritos de Cristo que nosotros podemos presentar nuestros pedidos a Dios. Sin mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. Jesús nos dice que nadie vendría al Padre si no es por Jesús. Por lo tanto, tenemos al orar en el nombre de Jesús, no es solamente mencionar su nombre, tiene un significado. Significa aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Significa que estamos allegando al Padre a través de Jesús, que es nuestro intercesor, que es nuestro Salvador. Él es el quien nos representa al Padre. Por eso Él dice que debemos orar en su nombre. Y así necesitamos aprender a orar en su nombre. Y por supuesto terminamos con la palabra amén, que significa así sea. Así que, ¿en nombre de quién debemos orar? Claro que en el nombre del Señor Jesús. La siguiente pregunta, ¿contesta Dios las oraciones? Bueno, veamos qué nos dice San Mateo capítulo 7:7. Dice lo siguiente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Contesta Dios las oraciones? Claro que sí. Por supuesto, no va a contestar siempre de la manera que nosotros queremos, como queremos y cuando queremos. No. De que Dios contesta las oraciones, pero muchas veces sus respuestas son sí, no o espera un poco. Así que cuando nosotros oramos pidiendo lo que no nos conviene, la Biblia habla de que nosotros como seres humanos caídos a veces pedimos cosas que sabemos que es para nuestro bien. Y entonces el Espíritu Santo, su trabajo es corregir nuestra oración para que Dios no nos dé lo que nos va a hacer daño, lo que nos va a hacer mal. Por lo tanto, sabemos que Dios siempre contesta las oraciones. Y si nos dice, espera un poco, hay que tener paciencia también, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Pero ya sabemos de que Él contesta las oraciones, contesta. Porque es interesante que Jesús hace una comparación entre el amor que Él tiene hacia nosotros y el amor de los padres que le tenemos a nuestros hijos. Los padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Ningún padre le daría una piedra en vez de comida. Y siendo nosotros pecadores, dice Jesús, sabemos dar buenas cosas a los niños.
Y cuánto más nuestro Padre Celestial, cuyo amor supera el amor del ser humano, que dará lo mejor a aquellos que oran y le presentan sus pedidos a Dios en oración. Así que, claro que Dios contesta nuestras oraciones. No debemos dejar de orar, porque Él siempre contesta nuestras oraciones. Vamos a la siguiente pregunta. Lo que hemos hablado aquí, está relacionado, todo está relacionado con la fe. Pero hay un elemento muy importante también que tiene que incluirse al orar. Y me refiero a la fe. Bueno, y la pregunta obvia que surge es, ¿qué es la fe? Hebreos 11, versículo 1 y 6 nos dice lo siguiente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Al orar, Jesús enseñó que necesitamos creer en Él. El apóstol Santiago nos dice que no debemos ser personas de doble ánimo. O sea que hizo la comparación también de que cuando uno ora y duda, es semejante a las olas de la mar, dice, llevadas por el viento de un lado al otro. Así que al orar, por supuesto, necesitamos creer en Dios. No es que no vamos a dudar. La duda es parte del ser humano. Siempre vamos a dudar. Los discípulos dudaron, los profetas, los patriarcas dudaron. Pero ellos vencieron la duda, porque la duda en sí no es mala. A donde nos lleva la duda es lo que determina si vamos a pecar o no. En el momento que surge la duda, tenemos que combatirla por medio de la fe. Así, la duda no nos convierta en incrédulos, porque la duda no es incredulidad ni es escepticismo. Así que en sí la duda no es pecado. Sin embargo, nos puede llevar al pecado, nos puede llevar a la incredulidad o al escepticismo. Pero, sin embargo, ahora al orar, siempre debemos creer, dice Jesús. Por eso, ¿qué es la fe? Dice la pregunta. Y la respuesta es confiar en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, a la hora de orar, tengamos por seguro de que Él nos ha escuchado. Aunque no lo veamos, pero sabemos de que Él está con nosotros, porque así lo ha prometido. Y Él, siendo Dios, no es hombre para mentir, siempre cumple sus promesas. Así que la fe no es otra cosa que confianza en nuestro Dios. La siguiente pregunta, ¿pero cómo se desarrolla la fe? Necesitamos desarrollar fe. Veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos fe y la fe se desarrolla. ¿Pero cómo se desarrolla la fe? Ahí está la respuesta. Dice Pablo, la fe se desarrolla a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos confiar en alguien que no conocemos? Si usted tiene un amigo íntimo, confía en él, ¿cierto? Pero ¿cómo ha llegado a tener confianza en esa persona? Bueno, seguramente has pasado tiempo con él o es un amigo desde la niñez y han convivido juntos. Por eso confías en él o en ella. Pero ¿cómo podría usted confiar en una persona extraña? Eso es imposible. Bueno, lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo podríamos confiar en Dios si no lo conocemos? ¿Y cómo podemos conocer a Dios si no leemos su palabra? Así que, cuán importante es leer la palabra de Dios. La palabra de Dios la lectura de la palabra juega un papel muy importante en desarrollar nuestra confianza en nuestro Creador. Cuanto más tiempo pasamos con Dios,
más aumenta nuestra confianza en Él. O sea que más fe va a tener usted cuanto más lea su palabra. Así que el secreto está ahí. Simplemente pasa tiempo con Dios leyendo su palabra. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, como al final de cada lección, siempre damos algunas recomendaciones. Y veamos las recomendaciones que nos da esta lección. La primera es, por lo menos, orar 3 veces al día. El salmista en el capítulo 55 de los Salmos, versículo 17, nos dice que por lo menos en la mañana, mediodía, en la tarde, oraba el salmista. Así deberíamos hacer nosotros. Yo creo que no deberíamos comenzar el día si no vamos a encomendar nuestras vidas, nuestros planes, nuestras actividades en las manos de Dios. Y orar, claro, no solamente es arrodillarnos, cerrar nuestros ojos, sino que la oración no tiene nada que ver con la posición en que se ora. En realidad hay muchas tradiciones que nosotros seguimos y no son malas en sí, pero a veces nos lleva tan lejos del modelo bíblico. Jesús muchas veces oró en pie, por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, dice que alzó los ojos al cielo y le dijo, Padre, gracias porque siempre me escuchas. No se arrodilló ahí. Hubo momentos en el Getsemaní donde él se arrodilló, inclinando su rostro, tocando tierra. Y hubo momentos en que oró sentado y me imagino parado, en fin. Lo importante es comunicarnos con Dios. Si tienes la oportunidad, y yo creo que por respeto que le deberíamos tener a nuestro Dios como grande, como único, deberíamos orar cuando se puede. Pero si no se puede, tampoco vamos a dejar de orar. Necesitamos orar siempre. Así que usted puede elevar sus pensamientos al Señor, no importa dónde esté. Si mientras usted maneja, quieres orar, bien, habla con Dios. Y no dirija tu oración pensando que Él está en el cielo. Si andas solo en tu carro, por ejemplo, piensa en que Él está sentado a tu lado. Si estás trabajando, piensa que Él está a tu lado. Si vas de vacaciones, piensa en que Jesús te acompaña en ese viaje. Si tienes oportunidad de arrodillarte, hágalo. Ora en secreto, dedica tiempo, expresa todo lo que tengas que decir dentro de tu corazón al Señor. Pero si no puedes arrodillarte, no importa en qué lugar, lo importante es que eleves tus pensamientos a Dios y ya estás orando. Así que el salmista por lo menos oraba 3 veces al día. Y la segunda recomendación, practicar la oración privada, es lo que estamos hablando, que yo creo que lo más importante de la oración es cuando uno pasa tiempo a solas con Dios. Porque no es lo mismo orar en público, orar en una iglesia, orar por alguien más, orar por la familia, que uno mismo a solas con Dios esté en comunión íntimo con el Creador. Así que eso es bueno. San Mateo 6:6, lo que hemos leído, nos recomienda que debemos orar en privado. Tercera recomendación, pedir cosas convenientes. Muchas de las veces cuando oramos pidiendo cosas que no nos conviene, por eso no recibimos la respuesta y es por esa razón. Cuarta recomendación, pedir con fe, lo que hemos hablado, que no es porque no va a aparecer la duda, va a aparecer la duda en muchas ocasiones, pero cuando aparezca la duda, combatámosla con la fe, porque la fe es el arma del cristiano para combatir la duda. Sabemos que Dios está con nosotros y no necesitamos vivir una vida de duda constantemente, porque eso sería incredulidad. Así que gracias a Dios porque Él nos dejó ese medio para comunicarnos con Él. Ahora usted ya sabe,
en cualquier momento de tu vida, cuando te va mal, cuando las cosas no salen bien, estás enfermo, no tienes trabajo, tienes problemas con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con los compañeros de trabajo, o problemas legales, problemas de inmigración, si vives en este país de Estados Unidos, o en cualquier otro país de Centroamérica, Sudamérica, anda buscando dónde ir y no sabes, ya sabes a quién acudir primero. Busca a Dios primero, encomienda tu vida, ponga tus planes en las manos de Dios y busca la dirección divina a través de la oración. Y verás que la vida cambiará, la vida será totalmente diferente porque vas a aprender a orar y a estar en comunión con un maravilloso Dios que te ama y tiene planes maravillosos para ti. Así que, ¿quieres unirte conmigo a expresar estas palabras de fe? Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. ¿Lo aceptas? Bueno, la decisión está en tu corazón, pero espero que sí decidas orar más seguido a partir de hoy. Bueno, hasta aquí llegamos al final de una lección más. Y gracias por habernos acompañado. Un abrazo desde la distancia y que Dios te bendiga. Recuerda acompañarnos en la próxima lección y te invitamos para que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Búscanos allí, Iglesia Adventista, Grand Island, Nebraska. Suscríbete y activa la campanita ahí para que recibas las actualizaciones de nuevos materiales que vamos a estar subiendo en nuestro canal y en nuestra página de Facebook también. Así, juntos enriquezcamos nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima lección. See me.